Y bueno, pues nada, de nuevo me presento, soy Álvaro Martínez, estamos aquí en estas sesiones en abierto donde hemos venido a aprender Django y contamos hoy con Samuel Burbano, hoy y todos los días de esta iniciativa, con Samuel Burbano. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Muy bien, aquí listo para iniciar en este mini curso de Django. Fantástico. Y también Miguel Rodríguez, que va a asistirnos, va a ayudarnos, ya lo hemos presentado, pero otra vez un saludo, Miguel. Hola a todos, soy Álvaro, con ganas de empezar este nuevo proyecto. Perfecto, pues adelante Samuel, todo tuyo y estamos bien atentos escuchándote. Ok, perfecto. Voy a hacerte presentador Un de momento, forma que... comparto mi pantalla entonces. Exacto. Ujú. Déjame cerrar el sondeo. No sé por qué no me deja compartir pantalla, Álvaro. Sí, sí, Ok, ya puedes. ahí ya están viendo todos. Por favor, me confirmen. Sí, estamos viendo tu escritorio. Ok, perfecto. Sí, listo. Entonces, en este mini curso, como decía, vamos a hablar de tres temas, digamos que los más complicados que se manejan en Django, pero que a su vez no son tan difíciles como suelen hablar por internet o cosas por el estilo. Entonces, en este primer día vamos a hablar de los usuarios personalizados, que es un tema que se agregó a partir de Django 1.5, ya que los desarrolladores del core de Django se dieron cuenta que pues la manera en que se trabajaba con los usuarios en Django 1.4 y versiones anteriores no era tan buena, debido a que nosotros debíamos seguir esto, pues una serie de campos específicos que ellos ya nos imponían. Entonces, no era tan bueno porque muchas veces en aplicaciones nosotros necesitábamos identificar un usuario por un email o por una cédula en lugar de un nombre de usuario. Entonces, pues bueno, vamos a ver un poco o más bien todo sobre cómo se manejan los usuarios personalizados en Django. Actualmente ya estamos en la versión 1.6 que salió hace algunos días nada más, pero la dinámica de trabajo con usuarios personalizados sigue siendo la misma. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a crear un proyecto de Django y vamos a llamarlo mini curso, por ejemplo. Y listo, acá tengo ya mi proyecto listo para pues empezar a trabajar con Django. Y bueno, aquí en mi Sublime Text, que es un editor que yo prefiero para trabajar con Django, voy a agregar mi proyecto para que todos veamos mejor esto. Ok. Algo interesante a partir de la versión 1.6 que salió hace unos días, como dije, es que el settings.py se cambió y se comprimió mucho más que antes. Como vemos, usa un código que, pues si ustedes han visto los Python anteriores, se usa muchísimo, que ahora ya viene por defecto en el settings.py y pues bueno, es una gran ventaja porque nos ahorra muchísimo tiempo. Y el resto pues sigue siendo pues la misma forma de trabajo. ¿Ok? Las bases de datos también se comprimieron como vemos aquí. Ahora solamente viene el engine y el name y si necesitamos algo más, pues vamos aquí al enlace que ellos nos dejan para ver qué otros atributos podemos ponerle si usamos una base de datos MySQL, Postgre o Oracle. ¿Listo? Bueno, nosotros vamos a trabajar sobre SQLite por mayor facilidad y bueno, vamos a crear también una aplicación. Curso. Startup, y vamos a llamarla principal. Listo. Entonces acá tenemos nuestra aplicación principal y como vemos también en Django 1.6, ahora nos agregan el admin.py directamente en nuestra aplicación para no tener que estar creándolo. El views como vemos ahora se usa todo mediante shortcuts. Ya no es como antes que usábamos render to response, sino que ahora usamos solamente render
para pues implementar el contexto y todo esto. Okay, esto vamos a hablar más detalladamente en el curso que tenemos de un mes, que ya pues más tarde creo que Álvaro les va a hablar un poco sobre esto. Bueno, entonces para crear nuestros usuarios personalizados empezamos por nuestro models. Anteriormente nosotros debíamos importar el modelo por defecto que Django nos daba, que se encontraba en out.models y que se llamaba user. Y mediante este modelo trabajábamos todos nuestros usuarios con permisos, grupos, etcétera. Sin embargo, como digo, esto nos imponía una forma de trabajo que pues, muchas veces no nos servía o agregaba código innecesario en nuestra aplicación. Entonces, a partir de la versión 1.5 debemos traer unas clases abstractas mediante las cuales vamos a crear nuestro propio modelo de usuario. Y estas clases se encuentran en la misma dirección. Y nosotros importamos las clases abstract base user, que es mediante la cual creamos nuestros usuarios. Importamos los permission mixing, que ya explicamos para qué son. Permissions mixing. Y también lo que es el base user manager, para crear nuestro administrador de modelo. Samuel, discúlpame. ¿Okay? Dime. Yo oigo doble tu sonido. No sé si estás accediendo desde otro equipo cerca, porque estoy escuchando doble, o sea, como si estuvieras, por ejemplo, con el canal de YouTube abierto y estuviéramos escuchando también. Ahora se ha parado. No, todavía lo escucho en fondo. ¿Tienes algún canal abierto? ¿El de YouTube, por ejemplo, de desarrollo web? No, solo el micrófono y el webinar nada más. ¿Tienes...? Yo lo escucho bien, Okay. pero sí que hay algunas personas que tienen ese problema del audio doble. Claro, ¿estás utilizando auriculares, Samuel? Sí, los auriculares con el micrófono. Ok, bueno, continuemos porque ahora creo que ha parado y bueno, sigue, disculpa la interrupción. Bueno, dale, no problema. Bueno, si nosotros queremos ver cómo Django maneja a partir de la versión 1.5 los usuarios personalizados, podemos ir a esta dirección de aquí mediante la carpeta donde se instala Django. Y pues ahí vamos a tener absolutamente todo de cómo crear un usuario personalizado. Entonces voy a abrir este archivo para que lo veamos, que está en el disco C, en Python 2.7, en lib, site package, que es donde se instala Django. Y a partir de aquí seguimos la dirección que es Django, contrib, out, y en el archivo models vamos a tener cómo Django crea los usuarios. Entonces si nosotros bajamos, vamos a encontrar el base user manager, que vemos que nosotros lo importamos acá, que es para crear un administrador, que ya ahorita explico un poquito, aunque vamos a tratar de una forma más detallada cómo funcionan los managers en Django en el curso avanzado de Django. Aquí vemos cómo Django crea un user manager, ¿okay? Y podemos seguir este mismo formato, por así decirlo, para crear nuestro manager también del usuario que creemos. Aquí tenemos el abstract base user, que es también una de las clases que necesitamos para crear nuestros usuarios. Y si nos vamos más abajo, vamos a encontrar esta clase abstract user, que es la clase que se usaba a partir de Django 1.4 y versiones anteriores de cómo manejábamos un usuario. Si vemos, entonces aquí tiene los campos que pues muchos ya estaremos familiarizados, que pues siempre venimos usando de Django 1.4 y versiones anteriores. ¿Okay? Si queremos podemos usar este formato más o menos para irnos guiando de cómo crear un usuario personalizado. ¿Okay? Y pues resulta mucho más sencillo. Y bueno, entonces, lo primero que hacemos pues es crear un usuario personalizado, para lo cual creamos un modelo. Y este modelo, en este caso yo lo llamo myUser, puede ser cualquier nombre. Este debe dar de abstract base user
y de Permissions Mixing. Si ustedes no heredan este modelo de Permission Mixing, ustedes no van a poder tener toda la funcionalidad de permisos y grupos en nuestro usuario, ni tampoco verificar si es un superusuario o cosas por el estilo. Okay. Pues seguido, debemos tener en cuenta que siempre debemos tener en nuestros usuarios dos campos que son isActive para verificar si un usuario está activo en el sistema o no. Y este pues es un campo boolean field que puede ser verdadero o falso. Y le podemos dar un default de true, ya que todos los usuarios deberían estar activos. Y otro atributo que es start, que igual es boolean field y el defecto es false, ya que no todos van a ser del grupo de administradores o algo así. ¿Okay? Y seguido pues entonces creamos ya los campos que nosotros necesitamos como tal en nuestro usuario personalizado. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer que nuestro usuario se loguee como tema principal el email en lugar de un username. Este es del tipo email field y decimos que va a ser un campo único para que no se repitan los emails en la base de datos. Podemos también pedir un DNI que es de tipo integer y también vamos a decir que es único. Podríamos pedir por ejemplo un nombre y apellidos. Okay, y pues esos serían los campos para en este caso nuestro usuario. Por último, en los usuarios personalizados usamos el atributo username field, mediante el cual nosotros indicamos cuál va a ser el campo de los que nosotros definimos aquí, mediante el cual el usuario va a poder loguearse o mediante el cual se va a identificar en el sistema. En este caso entonces decimos que es el email. Y también tenemos el atributo required fields, mediante el cual en una lista indicamos qué otros campos necesitamos obligatoriamente insertar en el sistema en el momento de registrar un usuario. En este caso vamos a decir que es el DNI nada más. Ok. Y pues bueno, eso sería hasta ahora. Otro atributo importante, como hablábamos, es el manager. El manager es sencillamente digamos, el atributo intermediario entre transacciones de un modelo en nuestro sistema. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un modelo ciudades, por ejemplo, donde almacenamos todas las ciudades de un país, nosotros para acceder a todas estas ciudades lo hacemos mediante el atributo objects. Este atributo objects es el manager de nuestros modelos. Nosotros además de objects podríamos crear otros managers, por supuesto que eso lo vamos a ver en el curso avanzado. Okay, pero el que viene por defecto siempre en Django es objects, okay, mediante el cual nosotros hacemos filtros, hacemos get, hacemos para obtener todos, etc. Okay. Y lo mismo tenemos que indicar cuál es el manager de nuestro modelo. Entonces, creamos un manager, lo pueden llamar como quieran, y este debe heredar de base user manager. Okay. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora, Álvaro o Miguel? Sí, bueno, hay varias preguntas. Bueno, Juan Ordóñez preguntaba sobre, perdón, Sí, qué Miguel. versión de Django estabas usando, por tenerlo claro. Sí, es la 1.6 que estamos usando.
Y en algunos casos, bueno, algunos tienen dudas por el tipo que has definido, el DNI, como integer, y ya que en algunos países se lleva una letra. Ah, bueno, eso pues ya, Claro, dependiendo de su sistema, ustedes lo definen, ¿no? Puede ser un char field o pues cualquier otro tipo de dato. En mi caso lo dejo nada más como integer field, como por el ejemplo. de acuerdo. Pues eso sería todo. Bueno, entonces, em, para crear ya las funciones, digamos, de nuestro manager, Django nos exige dos cosas en nuestro user, que son las funciones create y user, que son los usuarios normales de nuestro sistema que no tienen ningún privilegio o tienen privilegios menores, y la función create superuser, que es mediante la cual nosotros creamos nuestros superusuarios, los administradores. ¿Okay? Entonces, estas funciones, pues tenemos varias opciones para crear la estructura, ¿no? Si queremos seguirla como en Django 1.5, sería crear primero la función createUser y mediante createSuperUser usar createUser para crear los superusuarios. O si seguimos el modelo de Django 1.6 que está en el archivo que les mostré, subimos el User Manager, lo que hace es crear una función, digamos, tipo abstracta, que lo van a usar las dos funciones, como les mencioné, createUser y createSuperUser. Que este pues es el modelo que vamos a seguir aquí. Entonces creamos la función privada createUser. El primer parámetro pues es self por Python. El segundo parámetro sería el username, en este caso es email. El siguiente pues sería el resto de campos requeridos, en este caso el DNI y finalmente el password. Okay. Además pues pasamos otros parámetros como is staff y is superuser. Y finalmente pasamos campos extra como nombre y apellidos en el caso de que se inserte. Y vamos a llamarlo extra fields. Okay. Aquí comprobamos si no se insertó ningún email, y si no se insertó ningún email lanzamos una excepción de Python que es valor de error y decimos que el email debe ingresarse. Seguido debemos normalizar los emails, entonces los normalizamos mediante una función que ya incluye el base user manager que se llama normalize email. El normalize email lo único que hace es convertir el dominio del email a lowercase o minúsculas. ¿Okay? Y finalmente, entonces, pues creamos nuestro usuario mediante self.model, y self.model hace referencia al usuario personalizado que estamos creando en este momento. Y aquí empezamos a pasar los datos necesarios para llenar un usuario. En este caso sería email, que es igual a email, el DNI, Y el una password. pregunta, Samuel. Dime. Están preguntando cómo, quieren saber cómo se declara una variable en settings para agregar template dirs que según comenta no viene en la versión 1.6. No Ya sé, eso lo vemos ahorita más adelante que creamos una plantilla, ¿ok? Pero no es nada complicado. de acuerdo. Otra consulta sobre cómo definirías el tipo, si en el caso que crearas un campo password. Bueno, se crea un share field y después se crea el password hashado. Si quieres ver más en el mismo archivo que yo les mostré de Django 1.6, aquí muestran cómo ellos crean el password. Perfecto. Esto, espérame.
Está por acá. Aquí está. Sí. Mira. Bueno, aquí muestran cómo ellos crean el password para todos los usuarios, que pues es, como vemos, es un campo share field. Y pues por acá en el set password vemos que ellos crean mediante make password el password hasheado pues en las claves que nosotros le digamos aquí en el settings.py. Perfecto. Okay, bueno. Ya creo quedó claro. Vale, bueno. Continuando, seguimos llenando el modelo. En este caso llenamos isActive. isActive siempre va a ser true. Cada que creamos un usuario siempre va a estar activo. isStaff, le pasamos lo que nos venga a la función, isStaff. Y si es superior user, igual lo que nos venga a la función. Okay. Y finalmente pasamos también los extra fields, por si se insertan en otros campos. Okay. El user, entonces le cambiamos el password mediante la función setPassword. A esta función setPassword le pasamos una cadena de caracteres y él la convierte a la cadena hasheada. En este caso le pasamos el password que nos viene a la función y finalmente guardamos nuestro usuario y decimos en qué base de datos se va a guardar. En este caso se va a guardar en la que nosotros configuramos por defecto. ¿Okay? Y finalmente retornamos nuestro usuario. Entonces ahora sí podemos indicar cuál es nuestro user manager aquí, creándolo como instancia. Okay. Y ahora, como ya tenemos nuestra función abstracta, vamos a empezar a usarla mediante las funciones que nos pide Django, que sería createUser, y pasamos los mismos parámetros: email, DNI, password, password y los extra fields. Okay. Y finalmente hacemos un return, createUser, y le pasamos los datos: email, DNI, el password. Vemos que también nos pide ese staff, entonces le pasamos, en este caso como es un usuario normal, le ponemos false y false porque tampoco es super user, y los extra fields. Y hacemos lo mismo para create super user. Password y extra fields. Y en este caso le pasamos lo mismo. Lo único que cambiaría es que este sí es del staff y este sí es superusuario. Y listo. Eso sería como creamos un usuario personalizado. De acuerdo. Mira, aquí aparecen algunas dudas con respecto al superusuario, superuser, sobre el valor, sobre cómo guardas el valor del superusuario. ¿Cómo? Francisco Martínez nos pregunta, no sé, me pone, según el modelo creado, superuser no tiene valor, ¿cómo lo guardaría? No sé si pudieras explicar un poco el valor de este superuser. ¿Se refiere al atributo aquí superuser? Sí.
Ok. Y superuser es un atributo que lo emplea permission mixing cuando nosotros lo creamos. Si miras aquí el permission mixing, está por acá, hasta abajo. Aquí está. Como ves aquí él nos pone en el modelo usuario y superuser. Entonces, pues nuestro modelo ya queda automáticamente con ese atributo, entonces nosotros debemos pasárselo. De ahí es donde proviene el valor de esto. ¿Algunas otras preguntas? Haya quedado claro. Sí, hay unas cuantas. A ver, también algunos se han perdido un poco en la creación de los métodos. Pone de dónde sale user y el método save y set password. ¿Quién define estos métodos? Estos métodos son propios del modelo. Siempre que tú creas un usuario, vas a tener acceso a este tipo de funciones, el password. Como te dije, si investigas aquí estos modelos que Django crea, vas a encontrar todos estos métodos. En este caso, esto está por arriba. Mira, aquí está el abstract base user, que es donde nosotros heredamos el modelo. ¿Ok? Entonces, si miras aquí, password es un campo que nos agrega el abstract base user con toda la funcionalidad, como por ejemplo el set password. ¿Okay? Y él automáticamente se encarga de hashear esta cadena de caracteres y almacenarla en la base de datos de esta forma. De esta forma tenemos, por ejemplo, check password para verificar si un password concuerda con otro. ¿Okay? Y así pues varias de estas funciones. Exacto, se hereda. De acuerdo. Sí, ya le quedó claro, al parecer. Otra pregunta, a ver, ¿cómo sabe que self model con esos argumentos es un objeto de la clase myUser? Ok, es por lo mismo, como te digo, todo esto son métodos heredados. Ok, por ejemplo, Base User Manager me provee este tipo de métodos. Si tú has trabajado anteriormente con Django en modelos, o incluso en la documentación puedes ver y siempre vas a tener acceso a un modelo como este. Ok, cuando manejamos managers, siempre vamos a tener acceso al modelo el cual estamos manejando, en este caso este. Ok, es un tema más que todo de managers, que como te digo vamos a ver más detalladamente en el curso. Perfecto. Muy bien. Yo creo que esto sería, por el momento, serían todas las preguntas. Ya una pregunta más del tema del entorno de desarrollo es para definir los settings para los ambientes de producción, desarrollo-producción. Pero esto supongo lo veremos más adelante, Sí, todo esto lo veremos ya el dentro tercer del día curso. que vamos a hacer deploy, sí. Muy bien, pues podemos continuar. Ok, bueno. Y pues de esta forma es como creamos un usuario personalizado en Django. Pues puede parecer un poco complicado al inicio, eso sí, pero con un poco de práctica nada más van a ver que es bastante sencillo. ¿Ok? Y pues bueno, cuando nosotros ya tenemos listo nuestro usuario personalizado, ya tenemos acceso a toda la funcionalidad que teníamos con el usuario normal que venía en Django 1.4 y anteriores, como la autenticación, los formularios, etcétera. Ok, entonces, a comprobar esto, vamos a crear una vista bastante sencilla de un login de usuario. Ok, es bueno, vamos a crearnos una vista que voy a llamar index y hacemos un return render. Esta función es nueva en Django 1.5, se empezó a agregar en la versión y esto lo que nos permite es evitarnos el trabajo de pasar el contexto, ¿okay? Y el request context. Entonces con render nosotros ya tendremos acceso al CSRF token, al static URL y cosas por el estilo, ¿okay? Sin escribir mayor cosa, lo único que pasamos es el request, el nombre de una plantilla y el contexto.
Este contexto yo lo creo como variable, que es un diccionario, y listo. Entonces vamos a crear una carpeta, plantillas, donde vamos a almacenar nuestros HTML. Y aquí vamos a crear el template dirs, que por ahí estaban preguntando. ¿Okay? De esta forma solamente lo agregamos. Aquí Django, si tú ves, nos deja una referencia de todas las opciones que podemos agregar en nuestros settings. ¿Okay? Entonces, el template dirs es la variable de tipo tupla, en la cual nosotros indicamos en dónde se van a almacenar nuestras plantillas, nuestro HTML. Y como vemos aquí, Django también nos deja un comentario de cómo usar el base dir. En este caso nos dice que usemos os.path.join, el base dir, y indiquemos el directorio. Entonces hacemos esto, os.path.join, el base dir. El base dir es esta carpeta de aquí, ¿okay? Donde se encuentra el manage.py, y indicamos la carpeta plantillas. Y listo. ¿Okay? ¿Qué más? Aquí deberíamos poner nuestra aplicación para que se instale el modelo de usuario. Y otra cosa también, cuando nosotros creamos usuarios personalizados, debemos indicar en nuestro settings.py cuál es el modelo que nosotros vamos a usar como usuario en nuestra aplicación. Y lo indicamos mediante add_user_model, que es igual a la aplicación en la que está, y el nombre del modelo. Y eso es todo. Ok. Y pues bueno, esa sería toda la configuración que necesitamos para nuestro proyecto. Entonces aquí podemos acceder, como dije, a toda la API que nos provee Django para autenticación, que está en country.out.forms en este caso, y accedemos a la authentication form. Okay, entonces aquí creamos nos comenta, perdón, dime. nos comentan aquí si no te faltó en el models el principal.myuser, si no te faltó declararlo. No, ya está ahí. Ya está, ¿verdad? Comentan si es mejor son mejor las vistas basadas en clases o en funciones. Ustedes preguntan cuál sería la mejor forma de trabajar con ellas. Pues bueno, eso depende también de lo que necesitemos. Por ejemplo, ahorita yo trabajo en un proyecto en el cual manejamos vistas basadas en clases y también vistas basadas en funciones. Podemos usar las dos. Claro que, pues como digo, dependiendo del caso, puede que te ahorre bastante código, puede incluso que te agregue más código, entonces depende más que toda la situación. Sí, han habido un par de preguntas con respecto a ese tema. Luego preguntan si hay algún lugar o en línea desde donde puedan ver la documentación, la que acabas de mostrar hace un momento, donde están el set password, por ejemplo. ¿Existe algún sitio en línea? Un sitio en línea, la verdad, pues serían los repositorios de GitHub de Django. Ahí también pueden acceder a ver esto si no tienen instalado Django en su computadora. De acuerdo. El código que estamos viendo actualmente va a estar disponible, lo podrán descargar los que están participando ahora en el curso. Sí, claro. Eso se sube a mi GitHub y creo que también al GitHub de desarrolloweb.com. Perfecto. Ya se les envía la información ahora más tarde. Sí, bueno, con eso queda claro. Han habido muchas preguntas sobre este tema de si podían descargar para revisar el código más en detalle. Y sobre la documentación y esto pues ya quedó aclarado entonces.
Listo. A ver, una pregunta de Bernat. En Django 1.5 no viene el base dir. Nos comenta qué Sí, valor así es. tiene. En este caso, qué valor tiene o si se le define. Sí, en Django 1.5 no, y versiones anteriores no venía tampoco el base dir. Esto se agregó a partir de la versión 1.6 que salió hace unos días nada más. Pero Muy esto lo bien, hemos tocado en varios Python IO, también que lo hemos hecho con versiones anteriores y pues trabajamos de la misma manera, solo que esta vez Django ya nos ha ahorrado líneas de código. perfecto. Muy bien, pues eso que deja ya el tema de las preguntas por el momento. Ok, entonces continuando, eh, estamos usando la API de Django, el Authentication Form, que nos permite loguearnos en el sistema. Creamos una instancia sin valor alguno y lo enviamos al contexto a nuestra plantilla. Entonces creamos esta plantilla, la llamamos index.html y creamos nuestra estructura. Entonces aquí creamos un formulario que se va a enviar por el método post. El action no le vamos a poner porque queremos que se envíe la misma URL. Le ponemos la protección CSRF y imprimimos nuestro formulario, que nosotros lo pasamos con el nombre form. Y lo imprimimos con párrafos. Y finalmente creamos nuestro input submit, con el cual nos vamos a loguear. Y eso sería. Entonces nos falta crear nuestras URLs. Yo las voy a crear aquí mismo. Entonces creamos un patrón que va a ser en el index, y va a ser principal.bios.index. Ok, entonces ahora sí, hacemos un syncdb para sincronizar nuestra base de datos y que nuestro usuario personalizado se cree. Entonces aquí, como vemos, Django nos pregunta si queremos crear un superusuario para manejar nuestra base de datos desde el admin, si es que lo usamos. Entonces le decimos que yes, y como vemos, él me empieza a pedir los datos que nosotros estamos pidiendo aquí en nuestro modelo. En este caso solo queremos un email y un DNI y pues el password que Django siempre lo pide. Entonces ponemos algún email, un DNI y un password. Okay. Y listo, ya tenemos nuestro usuario personalizado en la base de datos y todo sincronizado. Entonces ahora corremos nuestro servidor y vamos al navegador a verlo. Y como vemos, aquí tenemos nuestro formulario, que es creado a partir de la misma API de Django. Okay. Entonces, bueno, ahora vamos a crear la parte lógica, donde vamos a preguntar si el método en el cual se está pidiendo esta vista es el método post. Eso significaría que estamos enviando alguna información hacia la vista. Entonces creamos una instancia de Authentication Form y le pasamos la información que viene por el método post. Ahora preguntamos si es válido el formulario. De esta forma él comprueba que pues, el email sea un email, el password esté lleno y este tipo de validaciones básicas. Y nosotros ahora aquí capturamos lo que es el email
que viene mediante la información ya validada. Y en este caso nos viene como username, que es como lo trata el Authentication Form. Y el password, que también viene en la información validada. Y finalmente, entonces autenticamos nuestro usuario. Para autenticar un usuario usamos también una de las funciones de la API de Django, que está en out. Importamos la función que se llama Authenticate. Authenticate nos devuelve una instancia de un usuario. Entonces lo guardamos en una variable que yo lo llamo user y le pasamos el username, que sería el email, y el password, que sería el password. Y ahora preguntamos si el usuario no es none, o sea, no está vacío, o el usuario existe, o algo así. Y preguntamos si el usuario está activo. Esto podremos separarla en dos if y así mandar a distintas plantillas, a distintas URLs, etc. Por ahora vamos a dejarlo entonces como un mismo error. Entonces, si todo está bien, lo que hacemos es loguear a nuestro usuario mediante la función login, que también está en la dirección out. Entonces usamos login y a login le pasamos el request, que nos viene por aquí, donde se almacenan las sesiones, cookies, etcétera, y le pasamos el usuario autenticado, que sería este de aquí. De esta forma entonces ya tendríamos grabado una sesión del usuario en el navegador. Y finalmente podríamos redireccionar a nuestro usuario a algún lugar mediante el shortcut redirect. Entonces hacemos un redirect hacia algún lugar. En este caso, por ejemplo, privada. Si algo salió mal, entonces podríamos retornar alguna otra plantilla o sencillamente, como en este caso, vamos a imprimir un mensaje HTML. Response y mostramos el mensaje, no sé, algo salió mal, por ejemplo. Y hacemos lo mismo si el formulario no es válido. El formulario no es válido. Y listo. Entonces, si no es por el método post que se está consultando a nuestra vista, eso quiere decir que puede ser el método get. Entonces, si es el método get, imprimimos el formulario vacío. Y finalmente enviamos esto a nuestra vista. Entonces vamos a comprobar esto. Si lo envío así nomás, vemos que me dice que el formulario no es válido. Y entonces vamos a llenarlo. Inserto. Y pues como vemos, yo no tengo ninguna vista privada. Entonces me toca crearlo. Pero como vemos ya él pasó por todo esto. Eso quiere decir que ya tenemos una sesión iniciada con un usuario. Entonces vamos a crear una vista sencilla que vamos a llamar privada, donde hacemos un return de un HTTP response. Decimos, por ejemplo, bienvenido. Esto puede ser HTML, entonces imprimimos, por ejemplo, el DNI. Y imprimimos también, no sé, el email, por ejemplo. Entonces, esto lo podemos recuperar mediante request.user.dni, que es el usuario logueado, y request.user.email. Y listo, tenemos una vista privada. Aquí pues deberíamos comprobar si el usuario de verdad está autenticado. Si no está autenticado, entonces lo redireccionamos otra vez al inicio para que se loguee. Y entonces ahora registramos esta vista.
con la dirección privada en principal.use.privada. Ok, y eso sería. Entonces vamos a ver y listo. Como vemos, entonces aquí ya tenemos un usuario logueado en nuestro sistema. Esto lo hago para que, si ustedes han manejado anteriormente Django en versiones anteriores, entonces pues puedan ver que es exactamente el mismo modus operandi, por así decirlo, de trabajo de usuarios. Okay, lo único que cambiamos es que usamos otro tipo de campos para ajustarnos a nuestras necesidades. Ok, ¿tenemos preguntas? Sí, tenemos un par de preguntas. Nos dice, en la extensión del usuario se puede hacer con un modelo intermedio que tenga un link con foreign key al modelo user de Django. ¿Qué desventajas tiene hacer esto respecto a la extensión realizada de esta manera, como lo has hecho? Bueno, esa manera no es muy recomendada por Django. Era recomendada en versiones 1.4 y anteriores porque, como te digo, trabajamos bajo una implementación que nos hacía Django. Ese tipo de trabajo se llamaba trabajar con perfiles, donde nosotros agregábamos información, además de la que Django ya ponía en el usuario. Pero Django trajo, pues como digo, los usuarios personalizados para evitar tener tanto código y tantos campos innecesarios en nuestra base de datos. Ese tipo de trabajo aún lo soporta Django por si tienes algún, no sé, proyecto en versiones anteriores y lo quieres ajustar de una manera más rápida. ¿Okay? Es más que todo para eso. Perfecto. También nos preguntan qué tan complicado es agregar un pool de conexiones a la base de datos de Django. Un pool de conexiones. Ah, sí, no sé si queda clara la pregunta. No, pues no sé, no he trabajado con pool de conexiones. No sé, Ulises Quintanilla, no sé si nos quisieras comentar la pregunta o afinarla un poco. Audio, a ver si es que está por aquí. Sí, bueno, si os parece, podemos continuar Al parecer que, no. que Ulises nos vaya en el panel de chat concretando un poco su comentario y mientras sigamos, si te parece, Samuel, Miguel, seguimos por aquí y luego retomamos con la pregunta de Ulises. Perfecto. Vale. No, pues eso era lo de la clase de hoy, mostrar Fantástico. los usuarios personalizados. Estupendo, fantástico. Pues nada, muchísimas gracias. Entonces, definitivamente abrimos lo que es el turno de preguntas. Aunque, bueno, Miguel ha ido contestando y planteando también algunas a Samuel. Pero bueno, si nos hemos quedado alguna, que seguro que es así, ya os comento, sois bastantes y es difícil atender el 100% de las preguntas. Pero bueno, si os parece, si tenéis alguna pregunta, algún comentario más, lo vais dejando en el panel de preguntas y vamos a ir tratando de presentárselas a Samuel para ir respondiéndolas en estos minutos que nos quedan de esta primera sesión del curso en abierto de Django. Y bueno, atenderíamos esos comentarios, esas preguntas que nos vayáis dejando a través del panel de chat. ¿Tienen dudas o quieren aclarar si es que se trabajará con Python 2.7 o Python 3? ¿Qué cosa? ¿Cuál es la pregunta? ¿Con qué versión de Python se va a trabajar? Vamos a trabajar con la versión 2.7 y más adelante en un Python.io vamos a mostrar
Pues las pequeñas diferencias en realidad que se trabajan en Django, perdón, en Python 2 y Python 3, que la Hay- verdad no son muchos. no hay muchas diferencias entre ambas. Ajá, entre ambas Sí, de versiones. hecho ya en esta versión de Django 1.6 se puede trabajar con ambas versiones, 2.7 y 3. Entonces no hay mucha diferencia en realidad. Ujú. Muy bien. Nos preguntan acerca del nivel necesario para llevar a cabo el curso que luego, no este, sino que luego empezaremos. Me parece una pregunta interesante. Samuel. No se requiere un nivel en Django. Vamos a iniciar totalmente desde ceros en Django, explicando lo más básico y vamos a llegar hasta lo más avanzado durante el mes del curso. Estas Ujú. clases pues son, como dije, para mostrar algunos de los temas que vamos a ver en el curso pues como más interesantes. Claro, siempre tratamos de hacer una selección de temas importantes en los que aportar contenido. Bueno, muchas veces los bagajes, los perfiles de todos los que venimos a estas sesiones pues son diversos y es difícil muchas veces acertar al nivel que todo el mundo espera, pero bueno, yo creo que la clase ha sido bastante interesante y bueno, más cosas por aquí. Si recomiendas alguna herramienta en específico para trabajar las prácticas durante el curso. Yo recomiendo Sublime Text, que pues es el en el que yo voy a estar trabajando durante el curso. Ujú. Ok, muy bien. Eh, no sé si Miguel ves tú alguna pregunta por ahí. Eh, Temas básicamente que se verán durante el curso, como anexar hojas de estilo, CSS, JavaScript, eh, mm, ese Ujú, tipo de cosas, ujú. que con el nivel de conocimientos de Python, pero ya lo ha comentado que se hará desde lo Conocimientos básico. de Python sí, pues sí hicimos un curso gratuito donde enseñamos los temas de Python, entonces para que los vean en desarrolloweb.com, Ujú. para que tengan buenas bases para Django. Perfecto. Yo creo que puede ser interesante mañana en la comunicación que enviemos, bueno, pues ofreciéndoos también la posibilidad de acceder al vídeo de esta sesión. También acompañaremos esa comunicación con el acceso a lo que fue el curso de Python para que adquiráis esa base que os permita afrontar también este reto que es Django. Veremos Node.js, nos preguntan durante el curso. Yo creo que no, Samuel. No creo que vamos. Claro. Ujú. Nos Y preguntan por tu dirección de tu usuario de GitHub para ver los repositorios. Es IO Samuel, así. O ahí lo tiene. IO Samuel. ujú. Bueno, eso yo creo la pregunta anterior de Ulises que se refería a las conexiones persistentes, qué tan complicado era o cómo se definían, supongo estaría orientado hacia ese punto. Mm, ya, pues más o menos te entiendo. Las conexiones persistentes en Django 1.6 ya, pues digamos que vienen incluidas, ¿no? En esta última versión que salió. En la documentación ellos explican todo eso sobre cómo lo trabajan. Muy bien. Perfecto. Nos preguntan también por cuándo es el próximo encuentro y mañana a la misma hora. Exactamente igual que hoy, como comentábamos al principio, a la misma hora, la misma forma de acceso. Le enviaremos también una nueva comunicación en este caso, porque el link que hemos enviado hoy no valdrá para mañana, solamente vale para entrar en esta sesión. Eh, pero bueno, repetiremos un poco lo que es plataforma, horarios, equipo, que estamos aquí. Eso será exactamente igual.
Y bueno, sí, nos insisten por el código y efectivamente también pasaremos se subirá a GitHub y pasaremos esa información también. Y creo que son todas las preguntas que... Sí, la herramienta para programar en Django, que ha comentado que será el Sublime Text, que es la que va a usar Samuel. Y ya creo va quedando todo claro. Estupendo. De todas formas, al final un poco el editor que usemos pues también depende un poco de, bueno, de lo que estemos acostumbrados. Quizás empezar desde cero si no estáis acostumbrados a Sublime, pues bueno, no lo sé, no. Te paso esa pregunta a ti, Samuel. ¿Cómo lo ves? Sí, Sublime Text se puede usar en proyectos pequeños o grandes. Sin embargo, cuando es un proyecto grande y queremos, digamos, mucha más facilidad de manejo, podemos usar IDEs como PyCharm, por ejemplo, que es excelente para manejar proyectos ya a gran escala. Estupendo. Estupendo. Preguntan si se trabajará durante el curso, si se trabajará un proyecto en concreto. Pues vamos a ir viendo, sí vamos a ir desarrollando proyectos. Va a ser un enfoque más práctico que teórico. Sí, ese es el enfoque que hemos querido darle. Evidentemente daremos contenidos, pero nuestro objetivo es ir implementando todos esos contenidos en un proyecto. De hecho, tenemos varias secciones específicamente para este fin y además también hemos programado una tutoría y bueno, la idea es darle un enfoque real y práctico, efectivamente. Pues sí, eso sería todo. Fantástico. Pues nada, si es todo como comentáis, pues vamos cerrando por aquí. Emplazaros mañana a la misma hora. Y bueno, daros las gracias por haber asistido a esta sesión en abierto, en Django, en Escualité, en desarrollo.com. Y bueno, pues nos despedimos por aquí y quedamos para mañana. Ok, chao a todos, nos vemos mañana, los espero para la segunda sesión. Perfecto. Hasta mañana. Hasta mañana.